A ver, Claudio. Me parece que es un tema muy complejo y que, por supuesto, ustedes me han escuchado acá muchas veces hablar de que la violencia debería ser excluida absolutamente de la discusión política, ancestral, no ancestral, mapuche, blanca, huinca o lo que fuera. Me parece también que la construcción de la República Argentina, a la que yo creo y adhiero y me gustaría que sea multicultural, sin distinción de razas, orígenes étnicos, orientación sexual, religión, ideología, adscripción política, nada de eso. Pienso en un país más de futuro que en el pasado, porque yo soy italiano y podría ir a reclamar a Roma que los etruscos me sacaron, no sé qué, y me siento muy argentino y por ahí puedo compartir con él, con los hermanos aborígenes de otras etnias, y sin embargo somos iguales. Tenemos que pelear por los derechos, porque se cumplan los derechos sociales, civiles y políticos, todos esos. Y tenemos la suerte, el preámbulo de nuestra Constitución es genial, es muy progresista en eso. Y nuestra Constitución, incumplida y por lo que tenemos que luchar todos, también contempla esta particularidad. Me parece que ahí está la solución a la que todos tenemos que colaborar. Ahora, territorios tomados no, violencia no, tiros no, si no, se rompe ese pacto que todos tratamos de hacer, pero mezclado. Sí, hay un último momento, Pablo. La información del día para estar atentos a lo que está pasando tiene que ver con la frustración del peritaje criminalístico que se debía realizar y la caída de un pacto que insólitamente trazó el juez con la señora María Nahuel, que es la tía del joven fallecido, y que la Secretaría de Seguridad de la Nación la desestimó. ¿En qué consistía el pacto? En que la señora había prometido que se iban a entregar 11 personas que estaban dentro de este territorio tomado a la justicia. Esto se cayó porque no se presentaron a la justicia. Y el segundo caso, que el Ministerio de Seguridad no permitió o no avaló que las fuerzas de seguridad que ingresen a cualquiera de los predios tomados tengan que ser requisadas por los mapuches. Como había pasado en el caso puntual de Maldonado, viste que llega la policía, en este caso la federal, porque la prefectura queda aislada del caso. Así que hoy hemos perdido un día muy importante para conocer pruebas. La información de cierre del día tiene que ver con la caída de esto ante la decisión del Ministerio de Seguridad de no aceptar presiones de imposiciones de los mapuches. Sí, Luis. Sí, a mí yo no voy a condescender con la violencia, ni quiero quedar bien con los hermanos, ni nada, porque mientras tengan un arma en la mano, sean violentos, le usurpen las propiedades, no voy a condescender con ellos. Y menos cuando Vaca Muerta, que es de todos los argentinos, un territorio fiscal, cuando descubrieron que hay riqueza, ¡pum!, territorio mapuche. Ahí van con las bombas y con todo. ¿De qué me hablas? ¿De qué nacionalidad me hablas? No te puedo creer nada. No le puedo creer nada a un tipo que me dice que no hay armas y tengo fotos de ustedes armados o de los grupos que vos defendés. Yo no puedo condescender en este momento a hablar de mis hermanos porque no son hermanos, están en el otro lado tratando de matar a los que estamos de este lado. Entonces, en la violencia no negocio nada. Ni que me vengan a hablar del tema milenario, porque Vaca Muerta también era milenaria siempre y nunca fueron. Cuando apareció petróleo y gas, ahí aparecieron todos y con amenazas de bomba, y si llegan a volar eso es una tragedia nacional. Entonces no seamos tan estúpidos de empezar a quedar bien porque queda políticamente correcto. No es quedar bien, Luis. No, pero para nosotros estamos en peligro nosotros. Un minuto, porque si llegamos así, todo es una escalada de violencia. No, sin las armas. El tema, yo creo que no todo es lo mismo, no todo es el mismo reclamo. Creo que hay gente que están parando las causas mapuche para ejercer su poderío. Vaca Muerta. Y recién acá citaba algunas cuestiones el historiador. Me parece que, como te decía recién, no todo es lo mismo, que hay que empezar a escucharse mucho más. Y en esto es fundamental que actúe la justicia. Pero un encapuchado puede escuchar a uno que va con palo y le pide a la gendarmería que se identifique y él va con un pasamontañas. Sí, a ver. Una sola cosa que quiero aclarar. Yo creo absolutamente en Estado de Derecho. Creo que esto se arregla con el Estado de Derecho. Pero lo que está claro, que había plazos, términos para que esto se trate a nivel legislativo. Lo estamos suspendiendo. Este tema no nos estamos ocupando, lo estamos tirando para adelante. Ayer acabamos de postergar otra vez el periodo que había con obligaciones para ir analizando un relevamiento de todas, ir dándole solución a cada uno. Entonces, si esto, además de todo lo que se planteó acá, como Estado, nosotros también como legisladores, lo vamos postergando y no se resuelve, porque la resolución, ¿qué va a significar? Tomar un posicionamiento. Será negociado y a partir de ahí, bueno, es el Estado de Derecho el que funciona. Hoy es zona gris todavía. Sí, pero ¿por qué Sí, no, que ciertamente lo que dice él, la Constitución Nacional avala, el artículo 75 reconoce que debemos respetar la identidad de las comunidades indígenas.
Ahora, claro, por supuesto, la toma violenta de tierras es un tema absolutamente distinto. Ahora, el tema de la toma de tierras no es solamente en el sur. Hay muchísimos lugares en el Gran Buenos Aires que en su momento han sido tomados. Villas y asentamientos. ¿Cuál es la obligación del Estado? Llegado ese caso, una de las cosas que el Estado debe resolver, y en términos políticos, es que hay que darle los títulos de propiedad a la gente. Hay que solucionar el tema de la propiedad de la gente. Eso por un lado. Ahora, naturalmente, sin violencia. Y eso, la política, según dice él, se está trazando en eso. Y en el tema cultural, que es lo que a mí me parece que es un tema central en esto, ¿cómo puede ser posible que hayan quemado la bandera argentina? No digo él, pero que los grupos mapuches extremos hayan quemado la bandera argentina, hayan agredido el monumento a los héroes de Malvinas, hayan pisoteado y tirado por el piso el busto de San Martín. Digo, esto forma parte de la cultura de nuestro país, de lo que nosotros desde la escuela primaria aprendemos a respetar. Si nosotros no respetamos eso, ¿qué es lo que...? A ver, ¿qué hay un hombre que se está hablando atrás? A ver si querés hablar. Sí, por favor. Agarra un micrófono. A ver, sentate ahí. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches. Me llamo Hugo. Sí. Perdón, Jere. Usted, señor, habla de violencia, le está faltando el respeto. ¿Cómo le sacaron la tierra a ellos? Es para ponerse a llorar. Pero... Usted también, ustedes hablan de violencia. Y ellos están... Mientras que... Déjeme hablar, señor. No, le pido por favor. Mientras que ustedes están debatiendo esto, van a su casa y tienen agua caliente y todo lo que ustedes quieren. Ellos no quieren lo que ustedes quieren. Quieren sus tierras y sus lugares. A ver, hay una constitución y está bien que la respeten, pero 5 personas, 10 personas y 80 micros de la gendarmería para ir a sacudirlos. Si ustedes hablan de violencia, no le tenés que arrodillarte ahí, hermano. Te pido, por favor, no le faltes el respeto. Habla todo lo que tengas que hablar. Pero entendé esto. Podés estar de acuerdo o no con que ellos quieran sus tierras o con sus sistemas de vida. Yo soy Winca igual que vos, soy hijo de italiano igual que vos. A todos ustedes, a nosotros nos aceptaron. El señor lo mismo. A ellos que son de acá. ¿De qué Argentina hablas? Tienen 20.000 años, hermano. 20.000 años tienen. Nosotros no existíamos ninguno, le robaron las tierras. Se quedaron con las tierras los mismos nombres que están ahora que estuvieron cuando tuvieron que estar. Respétenle, quieren una ley, trátenla, júntense con ellos. Yo vivo con ellos, voy a todos lados, ¿no? ¿Cómo no me peleo con él? ¿Cómo hago música con él? ¿Cómo puedo hacer todo? Y vos no podés hacerlo. No, no te voy a aceptar nada porque lo único que quiero es que le pidas disculpas. ¿Cómo hablas de violencia? ¿Vos viste los micros que hizo Gendarmería? Mataron a un pibe por la espalda, hermano. Mataron a un pibe por la espalda y vos le estás hablando de violencia. ¿Desde qué lugar te parás para hablar eso? Desde el lugar. De ningún lugar. ¿Sabés de qué lugar? Donde vos vas a tu casa, que es la que vos querés. Y él no puede ir a su casa, que es la que quiere. ¿Cómo que no puede, porque su casa vos no se la estás dando, no le estás dejando la tierra. No le estás dejando el lugar, por lo menos respetarle el lugar. Vos me parece Hugo. A ver, un minuto. Un minuto. Vamos a tranquilizarnos un poco porque de esto tratemos de sacar una idea en común, ¿no? Yo recién hablaba de trazar puentes, vamos a llegar de acuerdo a algunas cuestiones. Con respeto, sin levantar la voz, por favor. No, yo decía que con ese mismo planteo que él tiene, los ostrogodos, los godos, los visigodos, le podrían plantear al gobierno español, al gobierno portugués, que quieren sus tierras, como él decía, los etruscos también, y rompemos todo. Porque y los indoeuropeos, porque son los pueblos primitivos, supuestamente primitivos y originarios. Miren, acá se ha construido una sociedad en América que es un entrevero de culturas, de civilizaciones. El famoso crisol de razas. El famoso crisol de razas. Ahora, fíjense, este muchacho que fue muerto en la emboscada que le plantearon a la prefectura, según dice la mujer que lo colocó en la Ruta 40, dice que las últimas palabras de él fueron: que no me toque un Winca. ¿Qué es esto? Esto es racismo puro. La última vez que yo escuché esto fue en 1872, cuando un grupo de gauchos salieron a matar extranjeros en Tandil. Y mataron 36 extranjeros en un ataque
de locura y de irracionalidad. Ahora digo, ¿vamos a volver a esto? Si los argentinos nos hemos integrado, si es esto que vos decís, un crisol de raza. La ley 1420 hizo argentinos a los italianos, a los españoles, a los alemanes, y también a los grupos indígenas. O los guaraníes no han sido integrados. ¿Por qué se desintegran? ¿Por qué dicen que le han sacado la tierra? En tal caso, todos los que vinieron al país desde distintas oleadas inmigratorias, a algunos les fue bien, a otros les fue mal, y la pobreza hay que solucionarla para todos. Sí, Jeremías. Sí, no, yo te pido por favor, sé más respetuoso, porque es poco el tiempo que tenemos para darle algún tipo de claridad a la gente, digamos, ¿no? Ser respetuoso con la cantidad de gente, porque la mayoría de mis hermanos son los que engordan las villas en las ciudades. Por eso, no estamos en un Estado de Derecho. Entonces yo te pido por favor... ¿Cómo no estamos en un Estado de Derecho? Yo te pido por favor que seas más cuidadoso. Hay mucho dolor en la familia, tanto de Rafael, Nahuel, de tantos Peñis, Lamien, que están pasando un momento duro, simplemente justamente por hablar de derechos. Esta es la respuesta del Estado a la hora de hablar de derechos, porque estamos hablando de una discusión de más de 200 años. No estamos hablando de una problemática de una comunidad que ha decidido... Esto es un debate que nos tenemos, de lo que nos debemos como pueblo. ¿Por qué hablas de 200 años? Estamos hablando de un Estado que se conformó en un genocidio. ¿Cuál? Entonces, ¿por qué no hablamos, de cómo se financió la campaña del desierto? Sí, podemos hablar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cómo hizo en este caso Benetton para tener 1 millón de hectáreas? ¿Quién se la dio? De Santiago. ¿Quién se la dio? Estamos arrancando los pellejos entre nosotros y Benetton debe estar en este momento descansando en el Mediterráneo. El problema principal que planteé yo, ni bien me tocó hablar primero, es que no podemos zanjar acá cuáles son las reglas para dirimir las disputas. Si no nos ponemos de acuerdo en que hay un sistema de derecho, te gusta más, te gusta menos, a veces la justicia te da la razón, a veces no te la da, a veces no es tan justa como nos gustaría, a veces con todo lo que querramos opinar, pero hay un sistema de derecho, hay una constitución. Entonces, si no partimos desde ese punto y no nos ponemos de acuerdo en ese punto, pues cuando vos decís, por ejemplo, no, pero en esa justicia no, ¿en cuál justicia entonces lo vamos a dirimir? No, yo no te digo que ¿De qué en manera, ninguna justicia no. ¿En qué instituciones vamos a dirimir las diferencias? No pongas en 1000 palabras que no dije. Sí, estamos hablando, en esa justicia estamos hablando de que si estamos hablando de un Estado de Derecho, de una Constitución Nacional, ahí estás viendo las fotos, digamos. Estás viendo lo que sucedió y si hablamos de derecho, acá hay una parte que no la está cumpliendo. No estamos dispuestos, somos parte de una enorme sociedad que no está dispuesta a tirar la Constitución a la basura porque algo salga mal. Nadie está de acuerdo acá. No vamos a justificar la violencia de un lado con la violencia del otro. Si hay una fuerza o hay alguna persona de una fuerza que cometió un delito, tiene que ser juzgada y tiene que ir presa esa persona. ¿Cuál es el delito? Nosotros estamos de acuerdo con eso también. Hay un conjunto de reglas y ese conjunto de reglas que tenemos que respetar en esta sociedad, ese conjunto de reglas en el cual nos pusimos de acuerdo todos. Si vos llegás... Sí, a ver, yo la respeto, por favor. Yo la respeto. A vos te respeté, te escuché, a él le hablo también con respeto. Yo soy muy respetuoso. No puedo estar equivocado, es una opinión tuya. Es una opinión tuya. A partir de la Constitución que está vigente, hay una regla de juego. Que si a vos es te una gusta, violencia, amigo. Es una violencia. Exactamente, es una. Es una, sí. y mirá la que la están ejerciendo contra ellos. Es así. Así Estado ellos tiene el predominio de la fuerza. Vos no podés ejercer esa violencia contra ellos. Ese es el problema. A vos no te gusta el sistema. Pero el sistema es este.
O sea que ellos se tienen que hacer cargo de que vos decís que este es el sistema y tienen que morir todos. Lo dice la Constitución. O los matan a tiro o los matan. Y encima, ¿sabés qué es lo peor? ¿Sabés qué es lo peor? Que ellos están defendiendo la tierra. Y la comida que vos comés. No tiene nada que ver. La comida que vos comés. La comida que yo como la defiende. La comida que vos comés, ellos te avisaron que estaban los capitalista que vos criticás genera la comida que yo como. 30 años comiendo igual que yo. Te avisaron ellos. El sistema porque ellos aman la que tierra, vos no defiendo sabés yo lo que significa genera eso. la comida que como yo. Y nosotros mi trabajo, no sabemos mi lo que trabajo significa. todos los días, como generará el tuyo también. Sí. Como vos generarás el trabajo. Tiene que haber un sentimiento. A ver, todos los estados, no solo el argentino, todas las naciones se construyeron bajo sangre derramada. Todos, absolutamente todos, no solo de América. Todo el mundo construyó su estado-nación a partir de la sangre derramada. Y se destruyeron con sangre derramada también. Hay que tener cuidado con eso. Se construyeron y se destruyeron con sangre derramada. Ahora, que en su momento, el que ganaba a partir de la sangre derramada construía toda su ley sin reconocer ningún derecho sobre los derrotados. La sociedad fue avanzando y empieza a evolución se llama eso. Evolución. Sí. Y fue empezando a reconocer, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, los derechos de las minorías para no tener nuevamente confrontaciones que nos lleven a que venga otro, gane y otra vez imponga la ley del más fuerte. Lo que tenemos que hacer acá es ver desde qué forma pacífica, absolutamente pacífica, se puede reconocer... Justamente no está pasando eso. Perdón. Pero tenemos, ley más fuerte. Te meten un tiro. Tenemos una ley que, como no bien recordó... En el sur no hay ley. No, bueno, pero... No hubo ley. Preguntale a la familia Nahuel si hubo ley. Bueno, ¿de qué ley le hablas? ¿Por qué no le contestás a ver de qué ley están hablando? ¿Tuvo una abuela pusieron una ley con un tiro atrás, como un perro, que lo matan? ¿De qué ley hablamos? Pero perdóname. Pero basta de esto. Murió un chico. Sí, murió. No murió. Asesinaron, no es murió uno. Asesinaron. Y eso es lo grave. Hoy tenemos que estar indignados y no es, listo, que vaya preso. Es la orden del Estado, la que le dice a las fuerzas lo que tienen que hacer. Con Santiago Maldonado pasó lo mismo y ahora vuelve a ocurrir. Ahora vuelve a ocurrir. Estamos en una situación peligrosísima. Nadie se le ocurrió que había que tirar eso. Es peligroso lo que está pasando en el país. Es peligroso. Miren las imágenes de la gente que mandaron al sur para reprimir a 20 tipos. Es una locura. 3.000 muertos en Kirchnerismo. Que este no es un problema de orden político de este gobierno. El gobierno anterior también tuvo problemas con los QOM. ¿Y a cuántos mató? Bueno, a Félix Díaz lo mató, estuvo meses acá. No dialogaba en todo caso, no lo tenía. Pero lo mató. Al Nieto lo secuestraron. Déjame terminar. No mató más de 80 simplemente por no dejar. Lo que yo estoy planteando es que este problema es un problema del país, no es un problema de un gobierno. Lo tuvo el gobierno de Kirchner, lo tuvo el gobierno de Cristina, lo tiene el gobierno de Macri y lo van a tener los futuros. ¿Cómo se resuelve? Este no es un problema partidario, este es un problema de argentinos. Sí, hay que aplicar la que ley. debemos resolver como argentinos. Incluido a ellos que no se consideran argentinos, y yo sí los considero argentinos. Menos mal. Sí. Ese es el punto que no logro entender, Jeremías, el por qué no sentirte argentino. No es. Sí. No es así, no es así. Lo que pasa es que no se puede generar una identidad justamente. Esto, mira, es muy difícil escuchar a los abuelos, a las abuelas, hoy en día, contarte de cómo el Estado ha torturado, ha perseguido culturalmente, a todas las familiares. Todos tenemos familiares desaparecidos, perseguidos, torturados por el Estado. Entonces, esto no se resuelve con que borrón y cuenta nueva. Acá esto es reciente. Hasta hace yo tengo 39 años. Yo he conocido tehuelches sin oreja. Yo los he visto. He tenido la posibilidad de hablar con ellos. ¿Y cuál sería la solución, Jeremías? Suponete que aflojamos toda la discusión que tenemos y yo te pregunto, ¿cuál sería para vos y para ustedes la solución? ¿Cuál sería? ¿Qué habría que hacer? Tenemos que empezar volver a la primaria primero. Tenemos que empezar. Fíjate, fíjate el programa educativo que lanzó este gobierno, en donde los mapas no figuran. Hay pueblos
puntuales, originarios que no figuran, digamos. La verdad que llenábamos la pita Onas, Yámanas, Mapuche, Tehuelche. Más allá de eso, ¿qué hacemos con las tierras? O sea, pedí, supongamos que lo vamos a conceder. ¿Cuáles serían los reclamos y los pedidos específicos para saber dónde estamos parados? Ahí está la búsqueda. Entonces, acá hay un problema. Pero ¿cuál es, concretamente, ¿cuál es el pedido? Jeremías, concretamente, ¿cuál es el pedido? El pedido es que se respete culturalmente el derecho a regresar a un territorio ancestral, un territorio donde hay linaje, por eso te vuelvo a repetir. ¿En dónde? No es cualquier territorio. ¿Qué sitio? ¿Cuántas hectáreas? Porque cuando uno entra a hacer una negociación es interesante porque las dos partes, hay una que tiene que proponer o pedir y la otra tiene que ver qué puede conceder. Entonces, yo entiendo lo del cambio cultural, pero es difícil que una ley pueda hacer cambiar la cultura de un país. Eso en todo caso será un trabajo de todos nosotros como sociedad. Ese es un aspecto, el cambio cultural, que lo entiendo, pero no remite a una negociación con un Estado o un gobierno. Eso lo comprendimos. Ahora, si vos tenés que sentarte a negociar con el gobernador de tal provincia, con el presidente de la nación, con los diputados, los legisladores que van a hacer leyes eventualmente para resolver el problema. ¿Cuántas hectáreas? ¿Qué territorio? Yo entendí todo lo de las tierras de Benetton, eso lo entendí. Ahora, no me queda claro lo de los parques nacionales, por ejemplo, lo que pasó en este último episodio, donde todos consensuamos, por lo menos hace décadas, que eran de todos, de ustedes, de todos, ¿no es cierto? De los descendientes, como el de italianos, de todos. ¿Qué hacemos con esos territorios? A partir de ahí entramos nosotros con pasaporte. A ver, explica cuál es la idea para negociar. Lo que pasa es que, yo no quiero negociar acá. Pero hay que hacerlo en algún momento. No vengo a negociar, simplemente... simplemente quiero aportar a un debate porque, digamos, también podría contarte de muchos casos de territorio, de parques nacionales, de esteros, en donde, por ejemplo, terratenientes ingleses directamente ponen desvían el curso de un río para regar 1.000, 3.000 hectáreas de arroz. Entonces, si vamos a hablar... Pero los parques nacionales son de todos. Parques nacionales, podemos hablar de los parques nacionales y la situación de parques de territorio fiscal, en donde directamente se ha corrido el alambrado, donde, así como te digo, con esta liviandad directamente... no hay ningún tipo de control, ni en parques nacionales, ni en territorios, no hay control. Entonces, que hay gente que usurpó territorio nacional. Si vamos a hablar, podemos hablar del caso de la comunidad Santa Rosa del Eleque, por ejemplo, ¿no? Gracias, que recuperó su territorio y justamente territorio que era fiscal y que pertenecía a la familia Curriñanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de una problemática, hablemos realmente de una problemática que tenemos, en donde no hay una sola comunidad originaria en todo el territorio argentino que tenga 1 millón de hectáreas. Jeremías, muchas gracias por haber estado. Gracias. Jeremías Chauque, lo dije bien, Chauque. Gracias, Hugo, por haber estado. Muchas gracias. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con las declaraciones polémicas de Lilita Carrió en la mesa de Mirta Legrand. Por ahí tiene información que nosotros no tenemos. Dijo: el acontecimiento es irreversible, están todos seguramente fallecidos. Igual un poco es la intuición que tiene prácticamente todo el mundo, pero obviamente que la ilusión es lo último que se pierde. Ahora, por ahí tiene data Lilita Carrió que nosotros nos manejamos. Esto dijo, esto pasó, mirá. Polémicas declaraciones de la diputada nacional en la mesa de Mirta Legrand sobre la desaparición del submarino Ara San Juan. Hay algo que ni el ministro ni el presidente pueden decir, que el acontecimiento es irreversible. Están todos seguramente fallecidos. Cuando me enteré, además me subió la diabetes como pero esto también, que me envenenan. Y cuando Kirchner le declara la guerra al Uruguay en Gualeguaychú, que fue la locura más grande que yo vi en mi vida, yo estaba en Montevideo, diciendo cómo va a haber guerra entre dos hermanos, teníamos un Hércules funcionando. Ni siquiera tenemos fuerzas armadas para la defensa civil. Le estamos pidiendo al gobierno, en este caso le están pidiendo a los familiares, que le han bloqueado los sueldos. Bueno, eso sí que es perverso. Puede ser que ande algún malo metiéndose en algún lado. ¿Pero por qué? Haciendo eso con la familia. Y hacen algo cibernético.
para generarle problemas al gobierno. Yo tengo también, lamentablemente, una experiencia parecida, porque mi hijo murió cuando tenía 27 años, después de 2 años de un cáncer que de entrada se supo que era irreversible. Sabe que se va a morir. Y lo único que pide, que su ambición, es no sufrir. Ah, mirá, yo que me hagan arroz con champiñón en el velorio. No sufrir. Yo no creo que pudieron haber sufrido, si fue una explosión intempestiva, no pudieron sufrir. 3 horas antes ya estaba preocupado, no te olvides. Yo tengo que decir, están muertos. Y me parece que es lo mejor, porque entonces vos tenés a alguien a quien ponerle una cruz, a ponerle una flor. Claro, una cosa es Lilita ciudadana y otra cosa es Lilita política, ¿no? A ver si Pablo con esto... Es totalmente innecesario y un poco, te diría, desaprensivo, ¿no? Más allá de lo que pueda marcar la intuición o el tiempo que ha pasado. Claro. Fíjate vos, por ejemplo, lo que fue aquel avión de los uruguayos, los rugby uruguayos, que, bueno, se dio por perdido. Y 3 meses después, claro, sucedió un milagro. Ojalá que fuera ese milagro, por lo menos esa esperanza. Es cierto que hay una interna entre los familiares y están los esperanzados y los que no, ¿no? Igual ahí lo que importa ahora es encontrar el submarino y saber qué es lo que pasó. Y saber por qué hubo tantas fallas, por qué hubo desidia, por qué no hubo protocolo, por qué hubo corrupción en el arreglo de media vida del submarino, por qué el comandante notificó, digamos, la avería, igual se sumergió. ¿Por qué desde la base de Mar del Plata no dijeron, no, pará, quédate en superficie? Es decir, todo salió mal para que sucedan tantos muertos, ¿no? ¿Te acordás al principio del gobierno de Macri cuando se despeña el micro con 44 gendarmes también que iban a pedidos por el gobernador Morales en Jujuy, ¿no? Todas las muertes que han sucedido, las tragedias, Cromañón, lo de 11, lo de la Costanera, lo de La Plata, la inundación de La Plata, tiene que ver por esta combinación perversa, maléfica de desidia y corrupción y esta cosa voluntarista, es decir, la vamos a sacar adelante, ¿no? Para que, Claudio, hoy se conocieron un testimonio tremendo con respecto a lo que son las fallas en las baterías. Sí, correcto. Toda la discusión está puesta, todas las miradas están puestas en la batería porque la notificación del capitán del submarino fue que había tenido problemas de las baterías, después no se supo más de eso. Hay toda una discusión respecto a qué es lo que debe hacerse en una reparación de un submarino como el Ara San Juan. Usualmente, sobre todo en la reparación de media vida, que en todo buque o nave es la más importante de todas, es la que establece que se pueda seguir usando esa nave con las mismas prestaciones durante la misma cantidad de tiempo que se usó antes o no. Entonces, una reparación clave que acá tuvimos en los últimos años. ¿Qué es lo que se debería hacer y qué es lo que, y ahí entramos en el gris argentino, lo que se podría hacer para que las prestaciones sean similares a las originales, etcétera, etcétera? Viene la discusión de las baterías, si deben ser removidas y repuestas por baterías nuevas en esa reparación, o con más frecuencia todavía, cada 6-7 años, o si es posible quitar una parte, cambiarla por nueva, hacer una especie de arreglo que tenga la misma prestación. Esta discusión es muy técnica, están todas las miradas puestas acá, va a requerir de muchas pericias, ojalá que podamos tenerlas con el submarino. Sí, a ver, Paulo. Hoy en A24 se produjo una primicia que trajo Eduardo Feynman, que es el último mensaje que lo tenemos a través de un documento, porque esto no es una llamada a través de un celular. Esto se escribió desde el submarino. A ver, este es el testimonio. Si esta es la manera de comunicarse, cuando hablaban de la llamada era esto. Exacto. ¿Qué decía? Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3, ocasionando un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras de las baterías. Las baterías de proa quedaron fuera de servicio. Ustedes saben que esto está dividido en proa y popa y que un submarino se puede a través de una mampara bloquear, inutilizar una parte y si está en condiciones utilizar la otra. Acá se da la explicación de lo que verdaderamente pasó y que la Armada Argentina negó, porque ¿cuántas conferencias escuchamos del señor Balbi? 400, ¿no? De día, de noche, de tarde, parte meteorológica. Es oficial. Esto es oficial. Ahora vamos a retirarlo. Elevalo, por favor, porque tiene el obviamente sello. Es la primera información después de mucho tiempo que no había ningún tipo de dato certero, ¿no? Exacto. Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3, ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión, propulsando con circuito dividido, sin novedades de personal
mantendré informado. Esta fue la última, el último ida y vuelta, la última información y mirá eso, Santi, que sale desde Lara San Juan. Y ahí no le dan... El sello Armada Argentina, y esto tiene una firma. Lo que es gravísimo es que esta información que proviene del submarino, contando lo que está pasando, llegó a oídos del ministro de Defensa, llegó a oídos del presidente de la Nación. ¿Por qué la Armada ocultó algo tan importante como lo que describió uno de los 44? Por favor, tenemos a Martín Delíez, ingeniero naval. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata esto? Bueno, lo que comunica el comunicado es, el submarino cuando sale a profundidad de snorkel para efectuar la carga de baterías, es una carga que se hace rápidamente, ¿sí? A través de sus generadores diésel. Una de las cosas que hace es ventilarlo al cuarto de baterías, porque las baterías que tiene el submarino son baterías de alta potencia, o sea, de alta entrega eléctrica, o sea, alta intensidad eléctrica y alto voltaje. Entonces, como son baterías de plomo ácido, similares a la de un vehículo convencional de calle, son baterías que en el proceso de carga tan rápido levantan temperatura. Entonces hay que ventilar la zona de baterías por posibles concentraciones de gases hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Según lo que informa el parte, es que ingresó agua por ese tubo de ventilación, que suele ser algo que a veces puede suceder, y puede suceder sobre todo cuando el estado de mar es severo, porque no es posible mantener una cota bastante regular. El estado de mar severo hace que pueda llegar lo que no es normal, cortocircuito. No, cuando ingresa agua al compartimiento de baterías se genera un cortocircuito. Las baterías con agua salada generan un electrolito y es como si vos unieras positivo con negativo. ¿Está preparado para esa reacción? No, no está preparado. Está preparado para compartimentarlo, sellarlo y dejarlo aislado ante esa avería y poder continuar navegando. Pero si ingresa agua dentro del compartimento de baterías, se genera pon el documento, por favor, porque se ha hablado mucho de esa famosa charla que tuvieron, ese mensaje que dieron. No fue una charla, la manera de comunicarse en un submarino es esta, con tierra, digamos. Sí. Y si sacás un segundito el graph, le pido a los chicos, van a ver la firma del responsable y el sello de la Armada Argentina. Esta es la comunicación de uno de los 44 del submarino comunicándose con tierra. 8:52 del miércoles 15. ¿Por qué nunca se informó? Porque así como fueron informando tantas veces, ¿por qué no dijeron que esta fue la última comunicación? ¿Cuál es el problema de no haber dicho esto? Bueno, no sabemos si no se lo informó al ministro de Defensa. La jueza acaba de citar para el día de mañana al ministro de Defensa, Oscar Aguad, para que explique si tenía conocimiento o no de esta información. Lo relevante de esto, a propósito de lo que decía aquí el experto, puede haber sido un accidente, una situación fortuita que se podría haber precipitado en cualquier circunstancia, puede ser. Pero se conocieron en estos días también informes de auditorías que había hecho Defensa, tanto en 2015 y 2016, respecto de reparaciones en donde se habría direccionado para empresas que tenían algún tipo de interés particular. Y también se supo que en el año 2010 el juez Norberto Yarvide cajoneó una denuncia que había habido respecto de Godoy, que era en ese momento el jefe de la Armada, también por malversación de fondos que debían ir a la reparación del Lara San Juan. Esa es la gran pregunta. ¿La corrupción y eventualmente los malos manejos para la reparación tuvieron que ver con el accidente? Es cierto que direccionar licitaciones es histórico, lamentablemente, en la Argentina. No con eso estoy justificando, pero teniendo acá al ingeniero, digamos, la pregunta del millón en este caso es, si hubiesen sido baterías nuevas, ¿sí? Que no hubiesen tenido una reparación, sino baterías que compraron nuevas, el principio de incendio se hubiese producido. Pero el tema no son las baterías, sino que entra agua. No, por eso, si entra agua, él dice que que entra agua, dice que se hubiese baterías nuevas o replacadas con el ingreso de agua. Por eso, el primer problema que estamos teniendo es que quizás no son las baterías el problema. Puede ser la situación. O sea, el ingreso de agua sería exactamente igual. Si no estamos hablando sobre agua. A ver, Luis. Yo no soy experto submarinista, no quiero ser, no quiero tampoco jugar ninguna... Hay gente mirando que tiene otros tripulantes a bordo, lo que me más... Igual en este programa nunca hemos hecho hipótesis de lo que ha pasado ni nada. No, me dolió ayer, por ejemplo, ver 44 menos en la marcha en la plaza, con el dolor, una cosa horrible. Y también, para mí la pregunta es... si esos submarinos navegan siempre en aguas, es la pregunta que le hago al ingeniero, en aguas que son muy tormentosas. El Golfo San Jorge es el Mar Bravo. Yo estuve en la Patagonia, nunca vi el Mar Calmo en la Patagonia. ¿Cómo puede ser que se filtre el agua? Porque tiene que salir a superficie para que el motor a gasoil cargue las baterías
en un agua tormentosa pueda entrar en el submarino. Entonces, ¿ese submarino estaba preparado para navegar en la Patagonia? Es un submarino de categoría oceánica. El fabricante lo certificó así, de hecho vino navegando ¿Qué puede fallar para que pase eso? Y bueno, puede haber alguna situación particular en la salida de snorkel que comprometa la seguridad, pero producto del mar. ¿Usted oyó alguna vez en algún otro submarino, alguna otra historia de una falla así de snorkel? Sí, ha sucedido. Hay un submarino ruso, el K-129, que tuvo una falla en lo que es el compartimiento de generadores por ingreso de agua por el tubo de snorkel de respiración de los motores. Hay otro submarino también más antiguo, en la época del 50, diésel eléctrico. Yo siempre trato de comparar con submarinos iguales, porque irnos al submarino nuclear es otro tipo de submarino, que también tuvo una falla similar. Y hay antecedentes de submarinos que han tenido esta falla, pero que no han pasado a situaciones trágicas. Han podido ser rescatados, han podido llegar a puerto. Pero eso es algo que cuando hay demasiado movimiento o tormenta en el mar, puede ser algo que le suceda al submarino. Ahora, leyendo ese comunicado, ¿aconsejaría seguir la navegación o no? Con estas precisiones que daba el comandante. Lo han hecho miles de veces y no han tenido inconveniente. Y de hecho ha venido del océano. Y entonces, ¿qué hipótesis podría haber si no es eso? Bueno, hay que ver si esa falla después repercutió en otra falla. O sea, que ingrese agua dentro de un compartimiento de baterías, que es de un bloque. El submarino tiene 4 bloques, 2 en el compartimiento aeroproel y 2 en el popel. Ahí dicen, según ese comunicado, el bloque 3. ¿Sí? Y si es controlada, aislada y extinguida y sellado el compartimiento, puede seguir navegando sin ningún inconveniente. Eso quizás ha desencadenado algún problema posterior, ¿o no? ¿Una explosión? No lo sabe. Sí, Vasco. Una pregunta. Sí, ahora voy. Sí. Yo leí, hubo un comunicado de un marino que había sido capitán del Maracaibo, creo que había sido capitán del submarino y un hijo está dentro. Y la verdad que en un momento de tanta tensión, donde parecía que esto iba a la grieta, me gustó mucho lo que él dijo. Porque dijo, primero, respeto con un hijo ahí, y dijo que accidentes también hay que contemplar, que hay en todos lados. American Airlines, Air France, que hace excelente, tienen capitales, también se dan circunstancias, como acaba de decir, que es un accidente que se da. Ahí me cuesta creer que un capitán, que oficiales, pues se enteran si hubo realmente muchas cosas raras en el equipamiento que tienen. La marina es chiquita y dentro del submarino meto yo. Que si saben que hay algo que estuvo mal hecho, corran el riesgo de salir con 44 tripulantes, más el capitán, él mismo adentro se busque. Así que yo creo, sinceramente, y me enrolo en lo que decía este ex comandante del submarino, en que ha habido un accidente. Y aquí hoy aparece, pudo entrar, había entrado agua y como dice, el resto no quiero entrar todavía a analizarlo. Igual todavía, sí, yo no me apresuraría. Todavía, bueno, el dato que tenemos es que se suma a la muy poca información que hay. Todo lo que en el medio muy poca información porque hay 2 o 3 datos que son ciertos, el resto es hipótesis o puntos de vista. Vamos a sacarnos con lo concreto, que es lo que hemos mencionado hasta el momento. Ya seguimos, ¿eh? Gracias, Martín, por haber venido. ¿Para qué se olvidó la... ¿Qué te olvidaste? ¿La llave, Martín? La llave. Y pasa, agarrala la mano. Vení, pasala. Gracias, Caro, ¿eh? ¿Es una receta médica? ¿Es un niño practicando caligrafía? No, es una carta del ex vicepresidente desde la cárcel. De puño y letra. El show de la detención de Vudú. Carta de Amado Vudú. Solicito ser tenido como parte querellante con motivo de los hechos delictivos ocurridos en el momento en que se produjo mi detención. Oportunidad en la que fui obligado a posar en fotografías infamantes que fueron divulgadas a los medios de prensa, violando las disposiciones del artículo 204. Mi detención fue solamente mostrar un trofeo de casa. Entró el juez con el escrito en la mano, se sentó y me dijo, mira, a mí no me quedaba otra alternativa. Y después de decir eso, dice, no, yo te voy a decir, cambiaron la regla del juego. Y yo le dije, para mí esto no es un juego. La Constitución no cambió, las leyes no cambiaron. ¿Cuál es el juego que juega el juez? Mi entendimiento es que el juez instructor ha perdido totalmente la objetividad y la parcialidad. Lo que no puedo entender es que se use la detención de una persona para tapar los problemas propios.
Bueno, siguen las misivas. Sí, en esta habría que darle la derecha a Amado Boudou, ¿no? Digo, incluso en comparación con su... ¿Coincides en eso del escrache público? Y sí, porque fíjate con el trato en pocos días de diferencia con Debido, por ejemplo, todo el cuidado que se tuvo. Y ahí volvemos al tema falta de protocolos. Es decir, siempre tiene que haber una manera de mostrar y no que sea, como fue en este caso, digamos, cantidad de fotos, filmado, el tipo Igual descalzo. Debido trabajó mucho, me parece, para eso. Bueno, con el hermano del hijo que tiene más aceitada. Pero eso te da más bronca todavía, porque quiere decir que sigue habiendo acomodos aún cuando ya no está en el gobierno. Si vos tenés a alguien que te respalda en la justicia, la podés sacar mejor. Por eso cuando Boudou habla en el texto, más allá de la carta, y dice, bueno, el juez, porque él lo recusa, no nos olvidemos que lo primero que hace es recusar al juez Lijo, y dice algo que la verdad habría que darle también la derecha, como dice Pablo, me mostraron como un trofeo de caza, y cuando yo me senté frente al juez me dijo cambiaron las reglas de juego. Si no cambió la Constitución, ni las leyes, ni nuestros códigos penales o procesales, ¿qué es lo que cambió? ¿El color político? ¿Es cierto, Claudio, que hubo un cruce con Lázaro Báez o fue un rumor de redes? Recién trascendió este fin de semana, que cuando estuvo festejando el cumpleaños Boudou, recordás que fue la semana pasada, parece que había una reunión en un salón y pasó Lázaro Báez, que había recibido la visita de mujeres de su mujer, de su esposa Norma Calismonte. Y que cuando pasó, dicen las trascendidos, pero que no fueron desmentidos, parece que Boudou le dijo, Lázaro, y que Báez lo miró y le dijo, ahora te das cuenta que estoy acá, hace 1 año y medio que estoy acá. Nunca me llamaste, y siguió de largo. Lo que debe haber sido ese cumpleaños también, ¿no? Sí, se van a pasar. Gracias por habernos acompañado, gracias al catering espectacular que mandó la Dorita. Qué anteojos raro tenerle bien a lo que es así todo el programa. Te quedan como chicos, te queda muy grande la cara, ¿eh? ¿No? Son nuevos. Creció la cara. Le quedan como acá, ¿eh? Estás acostumbrado a ¡Pilla para los pibes! Ah, puede ser. Igual vos marcás tendencia. No, esto que se usa ahora lo vamos a ver recién dentro de 10 años. Son como para nadar. Vos tengo más tiempo, chicos. Escuche, picho de costumbre. Gracias, Polis. Sí, por lo de hoy. Es un programa rutinario. Gracias, Liguria, como siempre, por la ropa. Pásenlo lindo esta mañana. Chao.